Te negué una hermana. Te negué una sobrina. Los expulsé mientras construía un imperio de mentiras. La voz de Caleb resonó en el gran estudio de Whitmore Manor mientras su padre, Edward, permanecía sentado tras su escritorio de caoba, demasiado tranquilo para un hombre expuesto. Durante décadas, Caleb había vivido a la sombra de su padre, imitando su crueldad, creyendo que el poder lo era todo, hasta el día en que una niña en una plaza oró por él y sus piernas se movieron por primera vez en 10 años. Ese instante desentrañó cada verdad que creía conocer. Ahora, de pie sobre sus propios pies, Caleb se enfrentó no solo a la traición de su padre, sino al devastador descubrimiento de una hermana que le había negado y una sobrina que solo quería una familia, no su fortuna. Quédate conmigo, porque lo que viene a continuación destrozará el orgullo, revelará secretos enterrados y demostrará que incluso los corazones más fríos pueden transformarse. Caleb Whitmore era un hombre al que todos en Chicago reconocían. A sus 41 años, el heredero de la fortuna Whitmore se movía con una arrogancia que llenaba cada plaza y sala de juntas en la que entraba. Incluso el hecho de haber estado atado a una silla de ruedas durante una década no disminuyó su orgullo, sino que lo agudizó. Su accidente, un choque de motocicleta que lo paralizó de cintura para abajo, lo había amargado, pero también le dio una excusa para exigir la sumisión del mundo. Se rumoreaba que Caleb había heredado no solo el imperio de su padre Edward, sino también su desprecio por cualquiera que estuviera por debajo de él. Para Caleb, cada persona era útil o invisible. Esa tarde, el sol caía a plomo sobre Liberty Square, en el centro de Chicago, reflejándose en las torres de cristal y calentando los adoquines irregulares. Caleb se abrió paso entre la multitud con su habitual aire de superioridad, mirando a la gente como si fueran un decorado en lugar de seres humanos. Fue entonces cuando vio un pequeño puesto improvisado de madera desgastada y tela descolorida. El letrero pintado a mano encima decía, «Milagros por $1». El sitio era casi ridículo. Una niña, de no más de 10 años, estaba sentada tranquilamente detrás de la mesa con una blusa blanca y el cabello oscuro recogido con cuidado. No vendía dulces ni flores. Ofrecía milagros. Los labios de Caleb se curvaron en una sonrisa burlona. Se acercó, sus ruedas crujiendo contra la piedra, y soltó una risita lo suficientemente fuerte como para que los transeúntes la oyeran. «Milagros, ¿eh?» Su voz destilaba sarcasmo. «Entonces, ¿cuál es el truco? Agitas la mano, rezas una oración y... ¡zas! ¿Estoy curada?» La chica levantó la mirada. Sus ojos estaban tranquilos, casi demasiado tranquilos para alguien de su edad. «Me llamo Maya», dijo en voz baja pero firme. «Y no es así. No lo hago sola. Dios sí». Caleb se inclinó hacia adelante, fingiendo curiosidad, aunque la burla aún bailaba en sus labios. «Ah, sí, Dios, estoy seguro de que entre tanto controlando el universo. Tiene tiempo para detenerse aquí, en una plaza llena de gente, y arreglarle $1 a un desconocido». Su risa fue aguda, atrayendo la atención de 2 adolescentes que reían disimuladamente cerca. Maya ni se inmutó. «No se trata de dinero, se trata de fe». Esa palabra, fe, provocó otra carcajada cruel en Caleb. «Fe», repitió como si fuera el remate de un chiste. «¿Sabes lo que he aprendido en esta vida? Las promesas de milagros siempre llevan a la decepción. La gente te dirá cualquier cosa para sentirte especial». La expresión de Maya permaneció firme, su voz firme. «No prometo nada, pero sé que Dios puede sanarte». Caleb echó la cabeza hacia atrás con un suspiro dramático, como si la conversación lo aburriera. Entonces, de repente, sonrió con suficiencia, decidiendo terminar esta farsa en sus propios términos. «¿Sabes qué? Hagamos esto interesante. Si puedes curarme, si puedes hacerme caminar, no te daré $1. Te daré 1.000.000. Un cheque firmado ahora mismo». Maya no parpadeó. Ni siquiera miró a la multitud que comenzaba a reunirse. «Acepto», dijo simplemente, como si la cifra no significara nada.
Por primera vez, Caleb se quedó atónito. Esperaba codicia, emoción, tal vez incluso miedo. En cambio, vio solo una mirada firme y llena de convicción. Su arrogancia vaciló por un breve instante, pero luego se encogió de hombros. Bien, veamos. Ese milagro tuyo. Muéstrame el poder de Dios. Mía se levantó de su silla y rodeó la mesa. Se paró frente a él, extendiendo sus pequeñas manos. Caleb extendió las suyas burlonamente, poniendo los ojos en blanco para los espectadores. Las palmas de ella estaban cálidas al presionarlas contra las de él. Cerró los ojos y susurró una oración, sus labios moviéndose en palabras tan tenues que casi se perdían en el ruido de la ciudad. Caleb miró a la multitud, ansioso por actuar. Damas y caballeros, anunció en voz alta una sesión portátil de sanación por fe. Presten atención. Esto debería ser bueno. Una oleada de risa siguió, sin embargo, más silenciosa esta vez. Algunos observaban con genuina curiosidad, otros con lástima. Los minutos transcurrieron. Mamá finalmente abrió los ojos y retrocedió un paso. Todavía tranquilo, todavía sereno. Caleb bajó la mirada hacia sus piernas y soltó una carcajada estruendosa. Giró ligeramente su silla de ruedas, alzando la voz de nuevo. Bueno, ¿dónde? ¿Son las luces intermitentes? El coro angelical. Nada. Absolutamente nada. Ni siquiera vale $1. De. Sus palabras atravesaron la plaza. Un par de personas negaron con la cabeza y se alejaron. Maya no discutió. Simplemente lo miró con esa misma mirada firme, no llena de ira, sino de tranquila certeza. Caleb se giró bruscamente, y su silla se alejó rodando. Pero incluso mientras se desvanecía entre la multitud, sintió que sus ojos lo seguían. Odiaba admitirlo, pero su mirada lo inquietó. Para cuando llegó al elegante coche negro donde esperaba su chofer, ya se había convencido de que solo había sido un encuentro tonto. A casa, ladró, deslizándose en el asiento de cuero. El viaje de regreso a Whitmore Manor en Greenwich fue tranquilo. Las luces de la ciudad se difuminaban en destellos dorados y rojos fuera de las ventanas tintadas. Al cruzar las puertas de hierro de la finca, Caleb sintió de nuevo esa familiar sensación de control. Los extensos jardines, las imponentes columnas, los pulidos salones de mármol. Este era su reino. Ningún niño con un soporte de madera podría tocarlo. Dentro, se sirvió un vaso de whisky y se acomodó en el sillón de terciopelo de su enorme sala. El silencio de la mansión lo envolvía como una armadura. Tomó un sorbo, sacudiendo la cabeza con una risa amarga. «Milagros por $1», murmuró. «Esa chica engañará a muchos tontos antes de crecer». Estaba a punto de escribirle a un amigo sobre lo más gracioso que había visto en toda la semana cuando algo extraño sucedió. Un hormigueo le recorrió las piernas. Se quedó paralizado. Otro pulso, como una corriente eléctrica, le subió desde los pies hasta los muslos. El vaso resbaló ligeramente en su mano sudorosa. «No», susurró. «Esto no puede ser». Su corazón se aceleró. Se presionó la palma de la mano contra la rodilla y sintió que el músculo se contraía. Se le cortó la respiración. Lentamente, casi a regañadientes, se aferró a los brazos de la silla y se impulsó hacia adelante. Sus piernas temblaban bajo el peso, pero aguantaron. Paso a paso, inestable pero real, Caleb Whitmore caminó. El sonido de sus pasos resonó por el pasillo de mármol. Rió nerviosamente, pero luego dejó de sentir el miedo y la incredulidad que lo abrumaban. «Esto no es real», murmuró, aferrándose a la pared. Pero en el fondo, sabía que lo era. Y en ese momento, todo lo que pudo ver fue el rostro sereno e impasible de Maya Brooks, la chica de la que se había burlado, la chica que le había dicho que no se trataba de dinero, sino de fe. Caleb Whitmore no durmió esa noche. Deambuló por los pasillos de mármol de Whitmore Manor hasta el amanecer,
con sus pasos descalzos resonando en la fría piedra. Horas antes, sus piernas no eran más que un peso inerte, recordatorios de un accidente de moto que le había arrebatado el control y la dignidad. Ahora se movían bajo su mando. Cada paso lo llenaba de terror y asombro. Se decía a sí mismo que debía ser una coincidencia, algún golpe de suerte, un truco mental. Pero el rostro de Maya Brooks lo atormentaba. Su voz tranquila, sus pequeñas manos apoyadas en las suyas, su inmutabilidad, incluso cuando él se burlaba de ella. Cuando la primera luz cruzó el horizonte, Caleb no pudo resistir la atracción. Se subió a su coche y condujo hasta Liberty Square. No se molestó en llamar a su chofer. Las calles estaban tranquilas, Chicago seguía medio dormido, y su mente daba vueltas con preguntas que no podía acallar. Allí estaba. Maya estaba sentada tras su mesita de madera, bebiendo algo caliente de una taza desportillada. En cuanto sus miradas se cruzaron, ella sonrió, ni sorprendida ni sobresaltada, sino como si hubiera estado esperando. «Sabía que volverías», dijo. A Caleb se le hizo un nudo en la garganta. «¿Qué me hiciste?» Su voz se quebró con más dureza de la que pretendía. «¿Qué truco es este? Dígame la verdad». Manegó con la cabeza suavemente. «No hice nada, señor Whitmore. Lo hizo Dios. Solo recé». Sus palabras lo enfurecieron porque en el fondo lo aterrorizaban. Para un hombre que había construido su vida sobre el control, la idea de que algo mayor deshiciera su destino lo conmovió profundamente. «No creo que se haya vuelto loco. Pero me lo vas a explicar». «Entonces ven conmigo», dijo Maya, bajándose de un salto de la silla. No esperó su consentimiento. Caminó con sorprendente seguridad por una calle lateral, y contra todo instinto, Caleb la siguió. Las avenidas se estrechaban, los edificios se volvían más viejos, hasta que llegaron a una pequeña casa de ladrillo escondida entre tiendas desgastadas. El aroma a café y pan recién hecho emanaba de la puerta. El interior de la casa era humilde pero cálido. Un mantel floral, fotos familiares y el silbido de una tetera llenaban el espacio. Una mujer estaba de pie junto a la mesa. Se giró lentamente cuando Mia condujo a Caleb adentro. Llevaba el pelo recogido en un sencillo moño. Su piel bronceada irradiaba una fuerza serena y sus ojos se clavaron en los de él con una extraña intensidad. «Esta es mi madre», dijo Sarah Donovan Maya. Caleb apretó la mandíbula. Algo en la mujer lo inquietó. Había familiaridad en su rostro, aunque no lograba identificarlo. Se aclaró la garganta, intentando disimular su incomodidad. «¿Por qué estoy aquí?», preguntó Sarah observándolo fijamente. «Porque es hora de que sepas la verdad». Caleb se enfureció. Odiaba que alguien más controlara la conversación. La verdad sobre lo que Maya reveló sobre tu familia. La habitación. Parecía encogerse. Caleb recordó a su padre, Edward Whitmore. Estoico, despiadado, intocable. Había construido un imperio basado en el poder y las apariencias, moldeando a Caleb a la misma imagen fría. ¿Qué podía saber esta chica de su familia? Sarah dejó la tetera y se secó las manos con una toalla. Su voz temblaba ligeramente, pero sus palabras eran claras. Mi madre se llamaba Evelyn Donovan. Trabajó en la mansión Whitmore cuando yo era niña. Leal, amable y de buen corazón. Hasta que tu padre la obligó a irse, Caleb se puso rígido. ¿Mi padre? Eso es imposible. ¿Por qué lo haría? Porque ella llevaba a su hijo. Los ojos de Sarah brillaron, pero su mandíbula se mantuvo firme. ¿Yo? Soy su hija. Eso me convierte en tu hermana. El aire abandonó la habitación. Caleb retrocedió un paso tambaleándose, agarrándose al borde de la mesa para sostenerse. Su pecho se oprimió como si las paredes se cerraran. Una hermana, su padre, su ídolo y torturador le había ocultado esto toda su vida. La vocecita de Maya rompió el silencio. Y eso me convierte en tu sobrina. Caleb miró a la chica que había rezado por él en la plaza, que le había devuelto las piernas,
que ahora afirmaba ser su sangre. La rabia y la incredulidad corrían por sus venas. No, murmuró. No, es mentira. Mi padre nunca. El rostro de Sara se endureció. Nunca. Has visto el hombre que es. Has vivido bajo su sombra. Sabes de lo que es capaz. ¿De verdad crees que te lo contó todo? Los recuerdos inundaron la mente de Caleb. Los sermones de Edward sobre la fuerza. El desdén en su voz al hablar de los débiles. La forma en que controlaba cada detalle de la imagen familiar. Caleb había adorado esa fuerza, copiándola, hasta que él mismo se volvió cruel. Ahora, la imagen de su padre se agrieta como cristales rotos. Dices que toda mi vida se ha construido sobre una mentira, susurró Caleb. No es una mentira, corrigió Sara con la voz quebrada. Un secreto. Uno que nos costó todo. La furia de Caleb estalló. Golpeó la mesa con la mano. ¿Por qué debería creerte? ¿Por qué ahora? ¿Por qué, después de todos estos años, las lágrimas de Sara caían libremente ahora? Porque mi hija merece una familia. Porque merece saber que el hombre en el que has intentado convertirte no es la única forma de vivir. Y porque ocultar la verdad ya ha destruido demasiadas vidas. Caleb se giró para dejar que su pulso latiera con fuerza, pero la voz de Mía lo detuvo en seco. Tío Caleb, el título lo golpeó como un puñetazo en el pecho. Se quedó paralizado. Mía se acercó, con los ojos muy abiertos, pero sin miedo. No quiero tu dinero. No quiero tu poder. Solo te quiero a ti. Quiero una familia. La palabra lo traspasó más profundamente que cualquier insulto. Durante años, la gente solo había querido su riqueza, su influencia. Nadie lo había querido nunca. La garganta de Caleb ardía mientras luchaba por contener la tormenta que crecía en su interior. No podía responder. Todavía no. Salió de la casa en silencio, con la mente desmoronándose. Para cuando llegó a Whitmore Manor, su rabia había encontrado su objetivo. Edward, el hombre que le había enseñado a medir el valor de las personas en dólares y tratos, que había escondido a una hija y una nieta como si fueran desechables. Las manos de Caleb temblaban mientras agarraba el volante. Tenía que confrontarlo. Esa noche, irrumpió por las puertas de hierro de la finca. Su padre estaba en su gran estudio, rodeado de estantes de caoba y retratos con marcos dorados, firmando papeles con su pluma estilográfica favorita. Cuando levantó la vista y vio a su hijo erguido sobre sus propias piernas, arqueó la ceja apenas un poco. Bueno, dijo Edward con frialdad, veo que ha sucedido algo milagroso, pero a juzgar por tu cara, no estás aquí para felicitarte. Caleb cerró la puerta de golpe tras él. Lo negaste, me diste una hermana. Me negaste una sobrina. Echaste a Evelyn y las dejaste sufrir mientras construías este imperio de mentiras. Y tuviste la audacia de criarme a tu imagen como si la crueldad fuera algo de lo que enorgullecerse. Edward se recostó en su silla sin inmutarse. Hice lo necesario. La reputación lo es todo. La familia solo es útil si fortalece el legado. Esa mujer y su hijo eran una carga. No me disculparé por proteger lo que construí. La voz de Caleb tembló de furia. No protegiste nada. Lo destruiste. Me destruiste. Me convertiste en ti, pero ya no llevaré tu legado. Los ojos de Edward se entrecerraron. Su tono de voz era como hielo. Entonces ya no eres una Whitmore. Estás aislada, desheredada. Cada dólar, cada empresa, cada patrimonio desaparecido. Por un momento, las palabras cortaron a Caleb como cuchillos. El imperio al que había servido toda su vida se desvaneció. Pero entonces algo cambió. Por primera vez, las cadenas del poder de su padre se rompieron. Caleb enderezó la voz, baja pero firme. Quédate con todo. Ya he encontrado algo que vale más que cualquier fortuna que pudieras ofrecer. Salió sin mirar atrás, sus pasos resonando por los pasillos de mármol. Pasos que su padre nunca esperó volver a oír.
La lluvia caía con fuerza contra los altos ventanales de Whitmore Manor la noche que Caleb se alejó de su padre. Cada gota se sentía como un redoble de tambor definitivo, haciendo eco del severo. El vínculo entre ellos. Por primera vez, Caleb no temía lo que significaba perder la fortuna Whitmore. El poder, el imperio, los grandes salones. Todo se sentía vacío comparado con la calidez que había vislumbrado en la modesta casa de ladrillo donde vivían su hermana Sarah y su sobrina Maya. Esa noche, mientras se alejaba de Greenwich y la tormenta se disipaba tras él, Caleb se prometió a sí mismo que ya no sería una sombra de Edward Whitmore. Se convertiría en algo mejor. La vida en Providence, el barrio de Sarah, era un mundo aparte de los pasillos de mármol y las fiestas deslumbrantes de su pasado. La pequeña casa en Cottage Street era sencilla, pero rebosaba de algo que Caleb nunca había conocido: autenticidad. Cada mañana, se despertaba no con el silencio ni los sirvientes, sino con el ruido de los platos al caer, el aroma a café y la risa de Mia llenando las habitaciones como la luz del sol. Al principio, se quedó de pie, incómodo, en la puerta de la cocina, sintiéndose como un invitado. Pero Mia no lo permitió por mucho tiempo. Lo atrajo hacia la mesa, le contó historias de la escuela y le pidió consejos sobre cosas que no tenían nada que ver con el dinero ni el poder. Por primera vez, Caleb se sintió más que su apellido. Sarah, cautelosa pero esperanzada, también empezó a confiar en él. Durante las tazas de té nocturnas, le contó sobre su madre, Evelyn, cómo había trabajado incansablemente, cómo la habían obligado a abandonar la finca Whitmore cuando Edward temió el escándalo y cómo había criado a Sarah con una fuerza silenciosa a pesar de la crueldad que sufrió. Al escuchar esas historias, el pecho de Caleb ardía de vergüenza. Había pasado su vida imitando al hombre que tanto dolor le había causado a su madre. Pero en lugar de retroceder, Sarah le dio la oportunidad de demostrar que era diferente. No tienes que cargar con sus pecados, le dijo una noche. Puedes elegir otro camino. Y Caleb lo hizo. Vendió sus propiedades, cortó vínculos con la junta directiva de su padre y redirigió los recursos que le quedaban a la comunidad. Las escuelas del barrio de Sarah recibieron libros nuevos y programas extraescolares. Las tiendas locales consiguieron financiación para mantener sus puertas abiertas. Se inauguró una clínica gratuita a nombre de su madre, Evelyn Donovan, que ofrecía atención a familias que no podían costearla. Caleb había medido su éxito por las torres que construyó en el centro de Chicago. Ahora lo medía por las sonrisas en los rostros de los niños y la gratitud de las familias que antes se sentían invisibles. Pero el cambio más profundo no se produjo en los negocios, sino en la familia. Caleb y Sarah aprendieron a navegar su nuevo vínculo como hermanos. Hubo silencios incómodos, fuertes desacuerdos, incluso lágrimas. Pero también hubo risas, recuerdos compartidos que se fueron construyendo poco a poco, y el consuelo de saber finalmente que no estaban solos. Maya seguía siendo el centro de todo, reuniéndolos en la mesa, instando a Caleb a jugar a juegos de mesa tontos, convenciéndolo de cocinar con resultados desastrosos pero divertidísimos. Poco a poco, los muros que rodeaban el corazón de Caleb se derrumbaron. Meses después, en una fresca mañana de otoño, llamaron a la puerta de Sarah. Cuando abrió, Edward Whitmore estaba afuera. Pero ya no era el imponente patriarca que Caleb había temido toda su vida. Su postura, antes erguida, se desplomó, su costoso traje estaba arrugado y sus ojos, esos fríos y dominantes, estaban cansados. Habló con una voz que Caleb apenas reconoció. Vine a pedir perdón. La habitación se congeló. Sarah apretó la mandíbula. El pulso de Caleb latía con fuerza. Una parte de él quería cerrar la puerta de un portazo para devolver la crueldad con el rechazo. Pero entonces vio a Maya dar un paso al frente, con sus pequeñas manos entrelazadas. Abuelo, dijo en voz baja. La gente puede cambiar si quiere. Los ojos de Edward se llenaron de lágrimas al mirar a la nieta que casi había borrado de su vida. No merezco un lugar aquí, susurró. Pero si me lo permites,
quiero pasar los años que me queden resarciendo. No como la cabeza de un imperio, sino como tu padre, tu abuelo, tu familia. El silencio que siguió estaba cargado de historia. Finalmente, la voz de Sara se abrió paso. Perdonar no es fácil. Dejaste cicatrices que nunca sanarán del todo. Pero si de verdad estás dispuesto a quedarte para mostrarnos cada día que has cambiado, tal vez podamos intentarlo. Caleb, todavía temblando de emoción, sostuvo la mirada de su padre. Durante décadas, Edward había sido el gigante que dictaba cada aspecto de su vida. Ahora era solo un hombre, imperfecto, roto, y buscando una segunda oportunidad. Lentamente, Caleb extendió la mano. Edward la tomó, y aunque el apretón era débil, contenía algo que Caleb nunca antes había sentido: humildad. A partir de ese día, los Whitmore comenzaron a reconstruir no un imperio, sino una familia. Visitaron juntos la tumba de Evelyn, depositando flores y susurrando promesas para honrar su memoria. Crearon la Fundación Evelyn, financiando bibliotecas, albergues y centros juveniles en su nombre. Para Caleb, cada proyecto era como coser una tela rasgada, uniendo lo que el orgullo de su padre había destrozado. Las tardes en casa de Sara se convirtieron en su santuario. Risas. El eco resonaba en las paredes, y el aroma a comida casera reemplazó la grandeza estéril de Whitmore Manor. Caleb descubrió la alegría no en el lujo, sino en actos sencillos: leer a Maya, un cuento antes de dormir, ayudar a Sara a pintar el porche delantero o compartir conversaciones tranquilas con Edward, quien luchaba pero seguía intentándolo. Y una noche, mientras la familia estaba sentada alrededor de la mesa iluminada por la suave luz de la lámpara, Maya miró a su tío con ojos muy abiertos y sinceros. «Mira, tío Caleb, Dios no solo te sanó las piernas, también te sanó el corazón». Por primera vez en su vida, Caleb lo creyó. El hombre que alguna vez pensó que los milagros no eran más que trucos baratos había encontrado el mayor milagro de todos. No en el dinero, ni en el poder, sino en la fe, el perdón y el amor de una familia que nunca supo que tenía. Gracias por ver. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro. ¿Crees que Caleb realmente merecía una segunda oportunidad en la vida y en la familia? ¿Qué opinas de la decisión de Sara de perdonar? ¿Habrías hecho lo mismo en su lugar? Y si te gustó esta historia, cuéntanoslo comentando 100 veces abajo. Cuéntanos desde qué lugar del mundo la ves. Y no olvides compartir esta historia para que más personas puedan experimentar el poder de la fe, el perdón y